Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Ya en pocos días más se va a reiniciar, luego de la feria judicial, la actividad normal en los tribunales de todo el país. Y es un momento adecuado para señalar con respecto a la necesaria transparencia que se debe construir en cuanto al manejo de la administración del Poder Judicial. Manejo administrativo que tiene que ver no solamente con la aplicación de las normas, lo que tiene que ver con la tramitación de los casos en los juzgados, sino la administración en sí de una institución enorme en cuanto a recursos humanos, logística, en cuanto a presupuesto, en cuanto a proyectos edilicios, en cuanto a gastos de seguro médico, en cuanto a todo lo que tiene que ver justamente con ese estado de cosas que debería rodear en el marco de una eficiencia a un servicio tan relevante como el servicio de la justicia. Porque sí, la justicia, en su concepto más básico, de lo que hace a un Estado republicano, es un servicio que el Estado brinda al ciudadano para que éste, protegido por las leyes, pueda desarrollar su vida con una normalidad absoluta. Por eso es importante pedir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, que aclaren los casos que están dándose en cuanto al contrato, en cuanto al nombramiento de funcionarios administrativos, de funcionarios jurisdiccionales, en cuanto a la contratación de seguros médicos, en cuanto al llamado a licitación para la provisión de insumos en un poder judicial en donde no son pocos los servidores de justicia, como jueces, camaristas, actuarios, secretarios, que de su bolsillo tienen que comprar los insumos de oficina, por ejemplo. O también el presupuesto enorme que este año tiene la Corte Suprema de Justicia para la construcción de nuevas sedes judiciales. ¿Cómo se va a manejar toda esa cuestión administrativa? Pero también cómo se maneja la cuestión real de que hace 10 años los magistrados en este país, en lo que hace al Poder Judicial, le interesa la situación de los jueces, juezas, camaristas, no reciben un aumento salarial. Hace 10 años que los jueces vienen perdiendo año a año el valor adquisitivo del salario que perciben por la tarea tan importante de administrar justicia, de aplicar la ley, de precautelar la vigencia de la Constitución Nacional. Pero hay funcionarios administrativos que, sin hacer esa importante tarea jurisdiccional, ganan y muy bien, y hasta incluso mucho más que los camaristas y jueces de nuestro país. Lo que en sí es un acto injusto, no porque el trabajo de estos funcionarios no jurisdiccionales no sea relevante, sino porque es hasta injusto que quienes deben aplicar la ley en el país vean sus ingresos raleados año a año y que la Corte Suprema de Justicia no les haya acompañado de la mano sus integrantes a los magistrados para que estos logren una necesaria reivindicación salarial que nuevamente no se ha dado para el presupuesto 2024. Entonces, ¿quién le pone la cascabel al gato? ¿Quién de los ministros y la ministra de la Corte Suprema de Justicia va a tomar este desafío realmente de transparentar en un 100% la contratación de funcionarios, la suba salarial a favor de ciertos funcionarios y funcionarias que son parte del círculo áulico que rodea al 9º y al 10º piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia en Sajonia? Ascensos meteóricos de funcionarias no jurisdiccionales, ascensos que no se comprenden si se toma en cuenta la capacidad académica o técnica de las personas beneficiadas con estas llamativas
Decisiones que más que nada tienen la apariencia de ser beneficios irregulares por algún tipo de pago de favor. Por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia transparente su accionar desde el punto de vista del manejo de la cosa pública, porque la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Y nos acompaña la doctora Alejandra Peralta para hablar un poquito de estos temas que son temas generales más que nada, pero que hacen al necesario debate para la construcción de un estado de cosas ideal o cercano a lo ideal, al menos en el ámbito de una democracia republicana. Y nos referimos por esta parte a la necesaria y obligatoria regla que debería aplicarse, que no se aplica, en donde el abordaje penal al individuo que ha cometido un hecho delictual o hasta incluso criminal vaya más allá de las aplicaciones de los marcos procesales ya vigentes, sino de otro tipo de elementos como reglas de comportamiento para que este individuo sometido a la ley pueda realmente encauzarse nuevamente y no volver a delinquir. Y les hago referencia al caso de un joven denominado llamado como Guasón, detenido luego de meses de búsqueda de semanas de búsqueda por parte de la Policía Nacional en Tarumandú y Luque. Un joven de 21 años, adicto al crack, al chespi, que salió de la cárcel en diciembre y lo que primero que comenzó a hacer es volver a robar para comprar su droga. Cuando sale de la cárcel a este joven, llamado el Guasón, lo vamos a llamar así, el Guasón, se le aplicó medidas, entre las cuales estaban las famosas prohibiciones de portar arma, de estar más allá de tal hora en la calle, de consumir drogas o alcohol. Y a una persona que uno ya sabe que es adicto, ¿cómo pretendes encauzar y ayudarla a superar su adicción cuando lo único que haces como administrador de justicia es aplicarle una prohibición de consumir de lo que es adicto? Y por eso quería llamarle, y por eso la convocamos a la doctora Alejandra Peralta, para hablar un poquito de ella desde el punto de vista de una construcción jurídica mucho más inteligente. Y no es que, doctora Peralta, discúlpame este breve monólogo, que hablemos, porque famoso cuando se habla de los derechos humanos, del que delinque dice y el derecho humano de la víctima. O sea, quiero ir un poquito más allá de ese desarrollo tan básico, sino apostar un poquito a una construcción un poco más inteligente en la aplicación de las normas. Es como que nuestros jueces y fiscales hacen lo básico y hasta ahí nomás, pretendiendo, doctora Peralta, que un individuo sea reinsertado a la sociedad sin otro tipo de sostén que una amenaza de castigo o un castigo de manera directa. Sí. Disculpame el monólogo, quería aclarar todos los puntos. ¿Qué tal, Héctor? Antes que nada, feliz 2024. Gracias, doctora. Que sea un Igualmente. año próspero y sin tantos casos judiciales, ¿verdad? Bueno, realmente existen muchos estudios respecto de lo que estás mencionando que se denominan respecto de la eficiencia y la eficacia de la aprobación. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan eficaces son esas medidas que se aplican generalmente en hechos como violencia intrafamiliar o de repente cuestiones de hurtos, robos, que tienen como victimarios a justamente personas que están, digamos, que son consumidores de estupefacientes, Claro. que son personas adictas, y que generalmente es ese vecino que tenemos, el hijo del despensero, ese conocido a quien a veces le vimos incluso crecer, ¿verdad? Claro. Y que sabemos que está ahí, que es de nuestra cuadra, y que finalmente se volvió el más
temible de todo, pero se le guarda cierto cariño porque es del barrio y le vimos Es crecer y el sabemos niño que que está por ahí, jugaba con que nuestros jugaba hijos con y nuestros creció. hijos. Exactamente. Entonces, por supuesto que es un reclamo constante de las comisiones vecinales que están sumamente bien organizadas, por lo menos en Central y en Cordillera, que llevan siempre este reclamo a la policía, a las autoridades del Ministerio Público respecto a la adopción de medidas más eficaces, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el ámbito de la violencia intrafamiliar cuando se denuncia al papá de familia, a ese papá de alguien. Hay niños que se quedaron sin padres, ¿verdad? O al abuelo o a personas del entorno de la familia a quien evidentemente no se quiere enviar al sistema penal. Entonces, la sociedad busca o está expectante de que las medidas de protección y las medidas que finalmente se vayan a aplicar dentro del proceso sean eficaces y sean efectivas, tanto para el combate al consumo de las drogas como al manejo de la ira y la violencia. Entonces, nuestras políticas públicas, a los efectos de que los derechos humanos tengan una mirada y una perspectiva también en esa víctima y que finalmente el proceso concluya con una sentencia que no solamente es un simple formalismo, sino que guarda relación con eso, con ese daño causado y con lo que yo quiero componer para el futuro, le sirva también a esa víctima y se pueda garantizar ese proceso y ese acceso al órgano jurisdiccional de manera eficiente y eficaz. Entonces, efectivamente, siempre observamos dentro de las resoluciones que no porte armas, que no consuma drogas. Eso le está pidiendo a una persona ya adicta. O sea, a una ¿verdad? persona que es adicta le prohibís que consuma, pero no le da ninguna herramienta, ningún soporte Exacto. para ayudarla a que no consuma más. Al hombre que es violento, pretendés que deje de ser violento con una prohibición de De no acercarse a la acercamiento, casa, o sea, exacto. pero no le tratás su violencia. Exactamente. Ese es el gran problema que se tiene, bueno, y se tiene de hecho que trabajar de manera integral con otras instituciones. El sistema penal no va a poder Es que funcionar no se hace, doctora. no va a poder funcionar solo. Sí. Es una utopía pensar que en las cárceles una persona va a lograr esa reinserción que está escrita en nuestra ley, ¿verdad? Ahora existe un plan del gobierno, creo que Sumar, me parece que es el nombre que le pusieron, que involucra varias instituciones públicas a los efectos de dar un abordaje integral al consumo de drogas, ¿verdad? Para las personas adictas. Entonces, Pero ahí estamos bajar hablando no necesariamente de no personas necesariamente personas privadas de libertad. procesadas. Así es. Yo me refiero, o sea, puntualmente a la política criminal. Esa es una política social. Muy bien, me gusta lo que presentó Sumar, que presentó Santiago Peña, el presidente de la República. Pero esa es una realidad, porque eso aborda a las personas no indiciadas en algún tipo de expediente. ¿Qué hacemos con los que están indiciados en un expediente? ¿Seguimos pretendiendo cambiar con prohibiciones o orden de alejamiento a personas violentas o a personas adictas? O sea, es que no tiene sentido. Bueno, los estudios que se realizaron al respecto dieron cuenta que evidentemente esto no funciona, ¿verdad? No son ni eficaces ni eficientes. Ya existen estudios publicados en revistas indexadas. Evidentemente se bajó esa capacitación también a los agentes fiscales en su momento a través del centro de capacitación y realmente es cuestión de mirar esto no solamente desde la perspectiva del castigo, no solamente desde la perspectiva de la venganza, ¿verdad? De que Exactamente. sufra el delincuente, sino de que realmente esto tenga un propósito, sea eficaz, sea eficiente y que sirva para la persona que está en libertad y que finalmente va a tener que convivir en sociedad con esa persona que sale del sistema penitenciario. El Estado se protege a sí mismo no solamente puniendo al que delinquió, sino también otorgando una oportunidad a aquel que delinquió y demuestra sometimiento a la ley e intenciones de revertir su forma de ser. Eso por un lado. Después, aparte de ese problema, de ese gran problema, tenemos la reinserción laboral, ¿verdad? Que de hecho ya tenemos un gran problema con las personas que están en libertad y que no han cometido delitos. Tenemos un gran porcentaje de personas que están en situación de desempleo en este momento. Pero también tenemos el problema de las personas que salen del sistema penitenciario y que desean insertarse, ¿verdad? Ya salen con un antecedente que ya sirve de alguna manera como un disuasivo a las personas que van a contratar. Salen realmente con oficios,
salen realmente capacitados como para insertarse, tienen esa oportunidad, ¿verdad? Yo recuerdo que en Tacumbú existía una persona que era un panadero maravilloso, que hacía unos panes deliciosos que eran mucho más ricos y que realmente bastante competitivos con los que vemos en locales comerciales, pero finalmente salió y no tiene reinserción laboral, ¿verdad? Entonces es también muy importante trabajar en eso y trabajar en la concientización de la sociedad, de no estigmatizar a las personas privadas de libertad que deseen Pero reinsertarse. se negocia con inteligencia. El Ministerio de Justicia puede hacer una iniciativa para que el Poder Ejecutivo otorgue excepciones fiscales a empresas o comercios que contraten a individuos que estén saliendo de las cárceles y que quieran reintegrarse a la sociedad. Héctor Alegre, dueño de un supermercado en San Lorenzo, enorme supermercado, necesita repositeros, ¿verdad? Entonces a Héctor tiene confianza en una nueva oportunidad. Entonces Héctor se suma al proyecto del Ministerio de Justicia, ¿verdad? De excepciones fiscales o del gobierno. Entonces Héctor contrata a 10 ex internos de cualquier cárcel, ¿verdad? Para trabajar en su supermercado, a 10. Por esos 10 por cada uno, Héctor no paga tanto cantidad de impuestos, paga menos luz. Lo que sea, ¿verdad? Goza de excepciones fiscales, o excepciones impositivas, o excepciones con respecto a servicios públicos. O sea, ¿se puede aplicar ese tipo de programa, doctora? Por supuesto que sí, con reducción de días, ¿verdad? De condena, también por cada día de trabajo social que realice. Es decir, hay un montón de estrategias. El e-commerce también, que puede ser una estrategia bastante dinámica que Sí, puede que muchos son aplicarse. expertos ahí adentro. Que puede, claro, para que una persona pueda comercializar sus productos, Sí. como por ejemplo los termos forrados. También existe en Ciudad del Este, por ejemplo, en la penitenciaría de Ciudad del Este está una carpintería que funciona bastante bien, ¿verdad? Donde se fabrican muebles de madera bastante buenos, y están las huertas también. Entonces, comercializar todos esos productos y que la ciudadanía de alguna manera aporte a ese proyecto de reinserción, ¿verdad? Doctora Alejandra Peralta, un tema que vamos a desarrollar durante el 2024, ojalá que algún proyecto de ley se presente para cambiar el Código Procesal Penal y que al inicio ya las probatios tengan algún tipo de efecto real sobre el procesado. Porque hasta ahora con las prohibiciones, prohibición de ingerir bebidas alcohólicas o de consumir drogas al adicto. Le prohibís que tome o que se drogue. Con una Así mismo. prohibición vas a evitar que tome o siga robando para comprar chespi. Así Vamos, es. seamos serios. Pero eso sí, yo estoy concretamente de acuerdo con el modelo Bukele en gran parte. Pero la visión social de la aplicación de la normativa desde el derecho humano también es relevante en todo Estado democrático. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. Está con nosotros vía telefónica el agente fiscal de la unidad número 2 penal del Salto del Guairá, Canindeyú, Rolando Ortega, en un caso y una historia que la vamos a desarrollar aquí en Causa Justa y vamos a tener mucha atención a esta ruta del Chespi. La ruta del Chespi o la ruta del cobre se relaciona a este hecho delictual que se ha masificado, que es el robo de cables, especialmente de telefónicas, obviamente, en donde estos cables son reducidos por organizaciones que son directamente empresas ilegales, hasta de maletín de tratamiento de residuos. Chatarrerías ilegales absolutamente, que incluso tienen una estructura enorme y que pueden o han podido montar una verdadera ruta del cobre que comienza en el departamento central y termina en la localidad de Pindotuponá, Canindeyú,
fronteriza con el Brasil, en donde en esa ciudad hay depósitos enormes a donde van a parar en su mayoría estos cables reducidos que son robados por personas que los venden en su mayoría para comprar droga o para comprar otro tipo de cosas. Y el doctor Rolando Ortega, agente fiscal, es el fiscal que está investigando esta ruta del cobre, la ruta del Chespi. Doctor Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para vos, Héctor, para todos los que están en el estudio y así también a toda la teleaudiencia. Bueno, este es un caso y es un expediente que va a dar mucho que hablar porque es algo que no estaba siendo contado con mucha profundidad y ahora en Causa Justa, y me imagino el resto de los medios después lo van a contar con mayor detalle. La ruta del cobre y lo que hoy es día Pindotuporá, en donde penosamente estructuras organizadas del crimen están usando a esta ciudad como un verdadero depósito gigante de todo lo que uno puede imaginar para traficar al Brasil, doctor. Lo resumo así la historia, pero vos seguro tenés más detalles. Sí, nosotros tuvimos una denuncia que era sobre la violación de la ley 716, que es la de ley ambiental. Nosotros al hacer el estudio, hacer las investigaciones ya con personal de la Policía Nacional, del Departamento de Investigaciones, como también así de criminalística, comenzamos a tener algunos datos. Y te paso a relatar lo siguiente, Héctor, ¿verdad? Porque es lo primero que también me llamó poderosamente la atención. En este sentido, nosotros como Fiscalía, al menos en Salto del Guairá, y también en Curuguatí, que es la otra sede fiscal dentro del departamento de Canindeyú, hablando con los colegas, ya sea Narváez, Cristian Roy y Carlos Cabrera, preguntáis si yo teníamos denuncia de estos robos o hurtos de cables, ¿verdad? Y en sí nosotros no tenemos ese tipo de hurtos, pero como soy también de la capital, ¿verdad? Y suelo escuchar, por decirlo así, en la noticia y también que otros colegas, estamos prácticamente acostumbrados de que esto pase en la ciudad capital o en la parte central, ¿verdad? Al hacer esta investigación en sí, vemos que son utilizados o tenemos información de que son utilizados, esto por no decir así una ruta, porque tampoco estas personas se mueven sigilosamente, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay en todo este camino, ese trayecto son prácticamente para llegar hasta Pindotillo, hasta donde vos mencionaste, hay un largo trecho, un largo camino para llegar hasta ahí, que es ciudad de lo que es de Asunción, área metropolitana, y hasta lo que va a tocar al departamento de Canindeyú. Entonces son controles, prácticamente son, por llamarlo así, usan los caminos alternativos que nosotros decimos. Entonces ahí son a donde nosotros apretamos, ¿verdad? Y como veo el epígrafe, ¿verdad? Dice la ruta del Chespi y del cobre, ¿verdad? Ya en este tipo de rutas ya no solamente se hacen este tipo de delitos, por decirlo así, sino como ustedes saben, ¿verdad? Prácticamente, como todos los otros hechos punibles en otros puntos del país, también se utilizan para otros hechos punibles, ¿verdad? Que también son investigados, ya sea por la zona baja, por decirlo así, del departamento de Canindeyú, que es la zona de Curuguatí, donde los agentes fiscales abren también sus respectivas carpetas, y como también nosotros en la zona aquí de Salto del Guairá, ya donde es nuestra competencia esta ciudad, entonces también abrimos esta carpeta, Héctor. ¿Y qué se ha encontrado, qué procedimientos se han hecho hasta ahora en esta cuestión? Porque estamos hablando de miles de kilos de cobre que están siendo, y de otros productos ferrosos también, que están siendo recolectados por chatarrerías ilegales que no piden, obviamente, y ni emiten ningún tipo de documento contable. Sin embargo, pueden estas chatarrerías ilegales comprar todo lo que se le ofrece y luego llevar a la zona de Pindotuporá
y ahí ir para el Brasil, que hoy día el Brasil está siendo uno de los consumidores más importantes de cobre, por todo lo que es la industria tecnológica también, que está en auge allá en el Brasil, doctor. Sí, como acto investigativo, hablando ya de nuestro departamento y de nuestra ciudad, ¿verdad? Y de nuestra competencia por sobre todas las cosas, ¿verdad? Nosotros ya hicimos unos pares de allanamientos y tenemos individualizados a personas, ¿verdad? Que están siendo sometidas y están siendo investigadas. Pero también, Héctor, hay que tener en cuenta, así como vos decís, ¿verdad? Son un grupo de personas, ¿verdad? Que se, algunos se mueven de mayor cuantía y otros de menor cuantía, ¿verdad? O sea que es una cadena que uno tiene que ir siguiendo. Si es bien, si es cierto, a lo mejor los grandes, por decirlo así, los grandes reducidores en este caso, ¿verdad? Van a ir siendo procesados y por sobre todo investigados y contrastar las evidencias que nosotros vamos colectando, ya sea desde el inicio de esto, que como te digo, ¿verdad? Por lo general ocurren en Asunción y área metropolitana, e inclusive por las ciudades aledañas a las ciudades metropolitanas, repito, ¿verdad? También suelen llegar estas informaciones, ¿verdad? Y todos antes nos preguntábamos, pero ¿y dónde se hace esto, verdad? ¿Dónde termina esto? Suelo escuchar, ¿verdad? ¿Qué hacen de esto? ¿Para qué roban esto? ¿Para qué hurtan esto? ¿Qué ganan haciendo esto? Bueno, justamente esta investigación lleva a uno de las rutas, como ustedes lo llaman, ¿verdad? Porque no podemos descartar de que hayan otros Otras caminos y salidas, otros puntos de salida, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Claro, porque no podemos solamente, por llamarlo así, Héctor, ¿verdad? Satanizarlo A a un una puesto, ni localidad. tampoco canalizar, claro, a una localidad, porque tampoco es así, ¿verdad? Las investigaciones que nosotros tenemos es que esto tipo es un comercio, por llamarlo así, mal llamarlo así, es novel, ¿verdad? Entonces estamos investigando y las personas que están involucradas evidentemente están siendo investigadas, y esto ya también con la ayuda de como dije anteriormente, de la gente de investigaciones de delito, que desde el primer comienzo que tuvimos eco de esto, de la noticia Criminis, estuvimos en las investigaciones respectivas. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué has encontrado hasta ahora en la investigación y si ya hay personas procesadas? Sí, encontramos varios puestos que no cuentan con la habilitación administrativa en primer término, Héctor, que es lo que nos da a nosotros un índice, ¿verdad? O nos da un toque de alerta para poder hacer este tipo de investigación. Como te digo, esto inició como una denuncia, decirlo así, por delitos ambientales que están tipificados dentro del artículo, dentro de la ley 716, que es la ley especial, ¿verdad?, de protección al medio ambiente, y después fuimos desglosando y pasado a ser concatenado con otros hechos punibles que están tipificados ya dentro de nuestro código penal, ¿verdad? Donde nosotros vamos subsumiendo otra vez la conducta y algunas veces encontramos que se están violando tanto la ley penal, como la ley penal, me refiero al código penal, como también la ley especial, que es la del medio ambiente. En cuanto en este caso, investigados, ¿verdad? Investigados, ellos están sometidos a la justicia, y también estos locales también están siendo individualizados. Evidentemente, Héctor, no puedo dar nombres, evidentemente por precautelar primeramente en nuestra investigación, ¿verdad? Pero sí hay varias personas que son individualizadas, que están individualizadas, y también los locales donde se están desarrollando este tipo de ilícitos. ¿Y qué encontraron? ¿Encontraron cobre? ¿Encontraron cables robados? ¿Encontraron... Al- eh, a- ¿Qué encontraron? Algunas veces ya, Héctor, encontramos solamente lo que sería la parte inútil, por decirlo así, de los residuos, ¿verdad? Entonces eso nos da un índice a nosotros, o indicios de que se está cometiendo un hecho delictivo o hecho punible, ¿verdad? Y al no contar
estos depósitos, por llamarlo así, con, ya sea con credenciales ambientales o para poder tener este tipo de habilitación para realizar como digo otra vez, y mal digo, ¿verdad? Estas reducciones, por llamarlo así, evidentemente son procesados primeramente viendo lo que está establecido dentro de nuestro Código Penal y luego en nuestra ley especial del 716, que es nuestra ley de medio ambiente. ¿Por qué? Porque, Héctor, hay que ver esto dónde se van los desechos, generalmente van a parar en los cauces hídricos, o si no terminan en las calles, o si no se crean fosas que no están habilitadas para el efecto. Sabemos que estos son productos inorgánicos, ¿verdad? Y aparte de cometerse este ilícito, también está dañando el medio ambiente, ¿verdad? Que es la especializada que también que tengo a mi cargo dentro del departamento de Canindeyú. Pero y también la vinculación con el tráfico de otro tipo de cuestiones ilegales, armatráfico, drogas, escondidos en estos camiones, porque me imagino que del área central del país donde más se roba los cables, cuando hablemos solamente de los cables, no hablemos de otro tipo de cuestiones que son reducidas. Me imagino que no se van por kilos, sino se van en grandes camiones hasta las zonas de las zonas de acopio y reducción hasta las zonas en donde son enfriadas estas cargas para luego ser vendidas al Brasil, que al final de cuentas el negocio es vender todo esto en el Brasil, traficar al Brasil. Claro, claro, o sea que tiene que haber un denominador común quien esté necesitando, por decirlo así, el producto, ¿verdad? Eso es categórico, porque si no, no sería esto un negocio Un negocio, claro. para esta persona, ¿verdad? O sea, que sería medio hasta ridículo cometer eso, venir y dejarlo otra vez dentro de la República del Paraguay, ya que nosotros sabemos que no existen empresas que se dedican netamente a la utilización o la fabricación de estos, de estos metales, por decirlo así, ¿verdad? Entonces también eso nos lleva y nos da un indicio o ciertas hipótesis a nosotros los investigadores, como también, ¿verdad? De que estos son enviados hablando de la ciudad a donde me toca cubrir, que es evidentemente hacia el lado brasilero. Y me preocupa mucho éxito en tu trabajo. No sé qué más querés agregar, si va a haber más procedimientos, si también se va a investigar de cómo es posible que estas cargas pasen varios controles aduaneros, policiales, de la Senat, porque estos cargas llegan en grandes camiones, llegan a Pindo Tuporá en este caso, sin demonizar a Pindo Tuporá, pero llegan en grandes camiones. Y Pindo Tuporá está lleno de depósitos. Está una ciudad chica que está llena de depósitos, por algo ha de ser. O sea, ¿cómo es posible que del área central del país vayan a tan lejos y nadie controle, doctor? Es justamente el trabajo coordinado que hacemos con la Policía Nacional, primeramente local, ¿verdad? Que es lo que es lo que nos compete a nosotros, y luego expandir este tipo de investigaciones y ya los supervisores, ya sea tanto de parte de Fiscalía y también de la Policía Nacional, y como vos mencionaste también a otros organismos del Estado que se encuentran comprometidos al control de este tipo de metales, por decirlo así, ¿verdad? Ya que todos sabemos que este tipo de metales no pueden ser transportados de este tipo de formas de que las que son A mano. introducidas, por decirlo así. Ah, O sea, exactamente, ¿verdad? Igual claro. que, por ejemplo, el traslado de químicos o el traslado inclusive de ganados. Todos sabemos que esto tiene que tener una acreditación y por sobre todo tiene que tener un cuidado, para decirlo en profano y para que la gente entienda, ¿verdad? Que no es transportar por transportar nomás, ¿verdad? Entonces son todas esas cuestiones que nosotros comunicamos, ¿verdad? Como Fiscalía, también a estas dependencias que tienen que ejercer también el control, ya que nosotros somos los perseguidores de la conducta de estas personas que infringieron ya sean normas administrativas primeramente, pero que luego se convierte en penal al no tener este tipo de acreditaciones. Doctor Rolando Ortega, entonces ya hay varios procesados finalmente. La última pregunta. Investigados, hablando de eso, tenemos mucha gente investigada
tenemos nombres, evidentemente cuando tengamos la certeza o tengamos una porción de hecho y contrastemos que tenemos los elementos, evidentemente estas personas inmediatamente van a ser imputadas, Héctor, Doctor sin que Rolando, eso que no quepa duda. doctor Rolando Ortega, el placer de saludarte después de tanto tiempo. Un abrazo grande. Un saludo, Héctor, para vos y a toda tu audiencia y el éxito de siempre para usted también. Éxitos en tu tarea investigativa, en este y en todos los casos en donde estás interviniendo como fiscal. Hasta luego. Hasta Bueno, luego, doctor. era el doctor Rolando Ortega, agente fiscal, que es el que está investigando en la zona de Canindeyú la llamada ruta del Chespi, ruta del cobre. Canindeyú, Pindo Tuponá, ahí en Canindeyú, es una de las zonas del país por donde se saca del país los miles y miles de kilos de cable de cobre que son robados de los tendidos de las telefónicas, de la telefónica estatal, de las telefónicas privadas. También por ahí están saliendo las tapas de registro de la Corposa, de la ESAP, de la ANDE, todo lo que se reduce de manera ilegal en cuanto a chatarrería sale por ahí. Hay mucho que contar en esta historia y la ruta del Chespi, la ruta del cobre, va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar aquí en Causa Justa en este 2024. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Nos acompaña el distinguido amigo, prácticamente parte del mobiliario de Causa Justa, el doctor Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, dirigente gremial de nosotros los abogados. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? Apreciado Héctor, un gusto compartir contigo esta primera edición del año de Causa Justa. A tus órdenes siempre. Bueno, Rubén, siempre solemos debatir en esta etapa del año, siempre lo hacemos y lo hemos hecho tantas veces contigo en estos más de 15 años de emisión, sobre cómo construir un mejor servicio de justicia. Y hasta parece una especie de idea muy general o hasta parece esos ejercicios de escritura que nos hacían en la escuela. Tema la vaca, ¿verdad? Sí. Si me permitís un poquito ese abordaje, pero realmente en lo concreto, ¿cómo hacer una mejor justicia en el Paraguay? A ver, Héctor, primero hablemos de lo inmediato en el funcionamiento de la Corte y, por qué no, del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Por qué me refiero a estas dos instituciones? Primero porque ya se dieron las renovaciones al interior del Consejo de la Magistratura, ya tenemos a los dos nuevos representantes del gremio de abogados, a la nueva representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, por ende ya solo se espera el desempeño que ellos puedan demostrar en el ejercicio del cargo al interior de este órgano conformador de ternas. El jurado de enjuiciamiento de magistrados va a tener elección de presidente probablemente en el mes de febrero. Veremos quién de los integrantes es electo máxima autoridad del órgano juzgador de magistrados y agentes fiscales. Y recordemos también que la Corte Suprema de Justicia en su primera sesión de febrero va a elegir a un nuevo presidente. Se escuchan los nombres de los ministros Alberto Martínez Simón, Benítez Riera, Luis María y el doctor Gustavo Santander Dams. Sí. Son los tres nombres de los que se habla. Fijémonos que cada uno de ellos representa una sala. El doctor Alberto Martínez Simón es miembro de la sala civil, el doctor Luis María Benítez Riera de la sala penal y el doctor Gustavo Santander de la sala constitucional. Se están dando las conversaciones, las idas, las vueltas. No quiero decir las negociaciones, pero sí tal vez los acuerdos. Perdón. Los acuerdos que se plantean, ¿verdad? Que es normal en esta época del año. Claro, al interior de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la máxima autoridad. Una vez que se instale el Consejo de
superintendencia de este año, la Corte Suprema de Justicia, ergo, presidente de la Corte y los dos vicepresidentes, faltaría bajar a una discusión seria un plan a largo plazo, un proyecto a largo plazo para una justicia eficiente y eficaz. ¿Por qué no? ¿Por qué digo esto? Porque las propuestas de las que se hablan hasta ahora son propuestas parche. La ley antichicanas, la ley que pretende cambiar una u otra situación. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es de algunas lecturas que los propios ministros de Corte realizaron al interior de la máxima instancia judicial. Recordemos, por ejemplo, lo que decía el doctor Manuel de Jesús Ramírez allá por el mes de octubre del año pasado. Decía, el expediente electrónico sirvió para mucho, pero no ha disminuido la morosidad judicial. Y si nos ponemos a mirar, Héctor, podemos fijarnos que algunos juzgados que arrancaron con expedientes cero, es decir, no tenían nada pendiente y arrancaron su funcionamiento con la tramitación del expediente electrónico, hoy tienen también una carga tanto o igual que los otros juzgados que tenían la tramitación en versión papel. Espérame un ratito. Sí. Entonces, ¿qué nos demuestra el expediente electrónico? ¿Que es útil para la seguridad jurídica? Claro que sí. Sí. ¿Que es útil para facilitar la tarea de los abogados en cuanto a la presentación a larga distancia de los escritos? No Claro está que corriendo sí. de aquí para allá. Claro que sí. Ahora bien, no ha servido para agilizar la tramitación de los expedientes. Y esto por lo siguiente, Héctor. Nosotros tenemos que decir, aquí quiero ir también a la opinión que daba la doctora María Mercedes Bungermini cuando estaba dejando el cargo y decía, un miembro de un tribunal de apelaciones trabajando todos los días de 7 a 15 horas puede despachar X cantidad de expedientes. Sin embargo, hoy tenemos mucho más que eso para atender en los tribunales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un alto índice de litigiosidad. Hay más expedientes en trámite de lo que los propios magistrados tienen tiempo hombre para resolver. Okay. Entonces, tenemos que proponernos, primero, se van a crear más juzgados, vamos a seguir utilizando, segundo, vamos a seguir utilizando los mismos trámites procesales. Tercero, el expediente electrónico puede mejorar y volverse más eficiente. Creo que son algunos aspectos que pueden plantearse para desde un punto de vista estrictamente técnico, jurídico, buscar una mejora en el funcionamiento del sistema de justicia. También agregando un poquito a partir de un caso testigo real, ¿verdad? En el cual me pidieron que intervenga como abogado. Obviamente ad honorem, ¿verdad? En donde un chico, en el 2021, fue detenido en la calle y en su poder tenía él 21 gramos de marihuana. Él estaba con otro amigo, tenía 23 gramos de marihuana el otro amigo. Menos de 50 gramos de marihuana, menos de 50 gramos. La marihuana, según me dicen, está a 1000 guaraníes el gramo. 50.000 guaraníes, menos de 50.000 guaraníes en marihuana. Perfecto, ¿verdad? 2021. Vez pasada, chico ya tuvo familia, creció, maduró, nunca más tuvo ningún tipo de problema. Nunca más. El único problema que tuvo fue ese. Fue procesado por tenencia. La semana pasada, salía de su trabajo, pues trabajaba en un taller mecánico, la policía, los linces le detienen, y le piden su cédula, le da la cédula y salta una orden de detención contra él por rebeldía. Porque había sido que por ese caso de 50.000 guaraníes tenía que hacerse un juicio oral y público. Y no fueron notificados en tiempo y en forma, no sé. Pero lo que sí ellos estaban en rebeldía. Todo lo que el Estado ha gastado en ese caso, que realmente es por tenencia y por un hecho hasta que si se podría decir bagatelario en cuanto al valor de lo que fue encontrado en su poder. ¿Era para su consumo, Héctor? Pregunta. Era para el consumo.
Por eso es tenencia. Era para el consumo, ¿verdad? Más allá de lo que pensemos, obviamente, con respecto a las adicciones Sí, y al señor. uso de las drogas de manera recreativa, que, digamos, estamos de acuerdo ambos que, digamos, nuestro palo no es ese y siempre hemos hablado de eso vos y yo, ¿verdad? Sí. Pero digo, no se hubiera aplicado otro tipo de soluciones más inteligentes para ese caso terminar en tiempo y en forma. Héctor, de hecho... Es un ejemplo testigo, ¿eh? De hecho, necesitamos, por eso te decía, se requiere de un proyecto a largo plazo donde se haga una revisión no solamente del número de expedientes egresados, de la eficiencia Sí. y de lo amigable del expediente judicial, también de la revisión de determinados procesos en el fuero civil, ¿por qué no también en los que refieren, por ejemplo, a estos casos de tenencia en materia penal? Pero quiero decir, Héctor, que nada de esto servirá si no cambian su visión de la finalidad de los procesos judiciales los propios actores del sistema. ¿Cuál es la visión según vos? A ver, déjame. Rubén? Justamente habrás visto este caso de esta persona que por hurtar una cantidad X de un corte de carne se ordenó su detención y se pidió su prisión preventiva. Y si bien, como vos muy bien lo indicaste, nosotros no protegemos la delincuencia ni buscamos alentar la delincuencia, pretender que por robar un empaquetado de carne tengas que estar privado de tu libertad es un despropósito para con el proceso penal. Y más aún cuando el agente fiscal requiere prisión preventiva y después la aplicación de un criterio de oportunidad. Porque si solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad significa que el hecho punible no era relevante. Entonces, ¿por qué solicitó prisión preventiva? Son esas incoherencias que tenemos dentro de los actores del sistema. Y por el otro lado, el magistrado que también decide la prisión preventiva. ¿El juez penal de garantía? Por el robo de no sé cuántos kilos de carne. 100.000 guaraníes en carne. Entonces, no, creo que era un poco más, no recuerdo cuánto. No, era 100.000 guaraníes en carne. Conozco el caso. Entonces, Héctor, la pregunta es, si cambiando las normas, si haciendo más eficiente el expediente electrónico, si abriendo más juzgados vamos a tener soluciones mientras tengamos fiscales y jueces que resuelvan de la manera en que lo hicieron con este caso del robo de la carne. O con el caso que yo te di el ejemplo. O aquel, recordarás, el de este joven que robó unas mandarinas para venderlas porque no tenía dinero. De la casa de Maritos, de Mario Adónico. Exactamente, de la quinta. Bueno. Mientras no tengamos una visión más profunda del proceso y de la finalidad de los procesos judiciales dentro de los actores del sistema, vamos a seguir teniendo estos inconvenientes. Ahora, pero desde la sí. Corte Suprema de Justicia sí falta que se discuta un proyecto a largo plazo que incluya estos puntos que habíamos hablado. Con soluciones concretas a hechos concretos. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Dos cuestiones, mi querido Rubén Sí, Galeano. cómo no. La primera cuestión. Sabemos que por una definición lógica jurídica, los juicios orales y públicos deben ser continuos desde el momento que comiencen hasta el momento que terminen. Es por eso incluso que si un juicio oral y público se suspende por más de 10 días, se vuelve a iniciar. Así mismo, por el principio de inmediación. Exactamente, principio de inmediación. ¿Cómo es posible que se esté llegando a un promedio de duración de juicios orales y públicos de 3 a 6 meses en promedio? ¿Por qué? Porque los jueces de sentencia tienen que estar siendo jueces en varios casos a la vez y no les da el tiempo material para terminar en una semana un juicio. Así es. Ahora, y también eso por un lado, ¿y cómo es posible, mi querido doctor Rubén Galeano, que todos los casos, sí o sí, sean grandes, pequeños o hasta inexistentes, lleguen a un juicio oral y público? ¿Cómo es posible también eso? Insisto un poco con esto, cuando determinados sectores solicitan ver sangre en los procesos, entre comillas sangre, ¿verdad? La prensa misma, La prensa que misma, muchas veces sí.
cree que animando penas más altas va a bajarse el índice de delincuencia o de criminalidad en determinados aspectos. Entonces, cuando los actores del sistema judicial responden más para, entre comillas, para la tribuna, para el público y no para la finalidad del proceso, entonces tendremos estos inconvenientes, Héctor. Necesitamos un cambio de mentalidad también de los actores del proceso, ¿verdad? Doctor Rubén Galeano, muchísimas gracias. Héctor, el agradecido como siempre soy yo por invitarme a estar en este nuevo arranque de Causa Justa. Gracias, que el año sea exitoso para vos y para todos tus temas, gremiales o particulares. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Vamos a continuar tocando el tema de quien hablamos con el doctor Rubén Galeano. No puede ser que el Estado, por ejemplo, siga gastando tantos millones de guaraníes en logística, insumos y salario para casos que pueden ser resueltos de manera mucho más pronta y de manera mucho más barata. Impresionante. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.